Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. A mí me encanta. Les voy a decir por qué a mí me encantan estos temas que están relacionados con la energía de las casas. Porque entre muchas de las cosas que yo he estudiado ha sido también el diseño de interiores y hago diseño energético y el rediseño energético también y utilizo diversas técnicas. Entonces me fascina cuando hablo de estos temas, me encanta poder compartirlo. Así es que hoy te voy a compartir los motivos por los cuales tu casa, sí, tu casa también se enferma. Y también te voy a dar algunas técnicas para que puedas sanarla, para que puedas limpiarla, para que puedas purificarla, para que puedas traerle nuevamente esa energía, esa frecuencia, la puedas elevar y la puedas llenar de buena vibra. Y bueno, así como nosotros somos energía y tenemos canales energéticos, también nuestra casa los tiene. Sí. Y así es que ¿estás lista? ¿Estás lista para hablar de este tema? ¿Para tomar nota? Bueno, antes de empezar, quiero saludar a toda la gente que dice presente. Ya te estoy viendo ahí, Noema, te mando un abrazo con mucho cariño. A mi querida Alicia, Dios mío bendito, a toda mi gente en Houston, a toda mi gente en Costa Rica, a la gente que se nos une también de Perú, a la gente que está en Atlanta, mi gente de Atlanta también, a mi gente de México. Con mucho amor les mando así, pero un montón de buena vibra. Y me encanta que vamos a tocar de este tema, porque quiero que también tu casa, al igual que la nuestra, que es también tu casa, pues tenga la buena energía y la buena vibra y tú también estés vibrando en positivo. Así es que bueno, pues nos vamos con el tema. ¿Estamos listos? Pues vámonos. Mira, nosotros, tú sabes que tenemos un montón de puntos energéticos. Generalmente nosotros hablamos de 7 chakras, ¿qué es un chakra para los que no saben? El chakra en el lenguaje sánscrito, que es un lenguaje antiguo de la India, significa rueda, significa vórtice. Y son vórtices de energía que están girando, que son como unas poleas de un reloj. Se cree que nosotros tenemos más de 100 puntos energéticos, más de 100 chakras en nuestro cuerpo. Los principales son los 7 que conocemos, que es el chakra de la raíz, el chakra sacro, el chakra del plexo solar, el chakra del corazón, el chakra de la garganta, el chakra del tercer ojo y el chakra de la coronilla. Bueno. Nosotros, cuando nuestros chakras están en armonía, las poleas del reloj, pues están funcionando en perfección y nos pueden dar la hora, ¿verdad? Como los relojes. Pero cuando una situación de pronto empieza a suceder en nuestra vida, ya sea física o ya sea emocional, ya sea metafísica, que es metafísica que va más allá de lo físico, entonces esas poleitas se empiezan a bloquear. Y será que algunas quedan funcionando, pero al final, si una se daña, las otras no funcionan igual. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en armonía. Entonces nosotros podemos hacer meditaciones, podemos hacer cromoterapia, podemos bailar, podemos hacer muchas cosas para armonizar nuestros chakras en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros armonizamos los chakras en el cuerpo, todo vuelve a la normalidad. Pero ¿qué sucede en nuestra casa? Nosotros, ¿sí? No vemos a nuestra casa como una extensión de nosotros, cuando en realidad sí lo es. ¿Por qué? Porque ¿dónde es que tú llegas a depositar la energía que recibes durante todo el día? Pues en tu casa. Desde que entras por la puerta, tú estás viviendo un contacto ahí energético.
está viendo, tu casa te puede abrazar y puede absorber toda la energía o la puede también cambiar de acuerdo a cómo esté vibrando. Si tu casa está vibrando en una energía positiva, cuando tú llegas a tu casa después de un largo día, que te peleaste con perenganito, que hiciste coraje en el tráfico, llegas a tu casa y tú te sientes, ay, qué rico. Me encanta llegar a mi casa, siento una paz, una tranquilidad. Quiere decir que tu casa está con una frecuencia positiva y tu casa está sana. Pero no porque en ese momento tu casa esté sana, quiere decir que no se puede enfermar, ¿ok? Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos y poner mucha atención a estos puntos que te voy a compartir en un momento. Ahora, hay ocasiones cuando nosotros llegamos a nuestra casa y no queremos ni estar, como que no nos sentimos bien. Cuando llegan visitas a tu casa, uy, y de repente traen como una mala vibra y tú cuando se van sientes como esa pesadez que quieres hasta abrir las ventanas y que quieres que entre la luz, que entre el aire porque sientes que como que algo cambió dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque así como tu energía se queda, también se queda la energía de otras personas. Ahora, la energía de tu casa es muy importante, al igual que la energía que tú dejas en tu cama. ¿Ok? Tu cama es, haz de cuenta que la que absorbe la energía a la hora que te vas a dormir. Por eso, antes de irte a dormir, yo siempre recomiendo que te arregles para ir a dormir, que hagas tus meditaciones, tu gratitud, que o te des un bañito. ¿Por qué? Porque el agua te limpia la energía. La meditación cambia tu frecuencia. El escuchar sonidos binaurales en la noche cambia la frecuencia. Entonces, por eso, al irte a dormir, tú vas a estar más tranquilo y tu cama va a tener menos energía negativa. Por eso es importante lavar las sábanas y utilizar las técnicas también que te voy a compartir. Hay cosas que son vitales si queremos que nuestra casa esté sana, ¿ok? Nuestra casa también tiene corrientes energéticas, tiene chakras también en la casa. Nuestra casa es parte de nosotros. Entonces, nosotros podemos tener esa conexión si abrimos los canales. ¿Cuál es la parte principal que nosotros le ponemos atención a veces a la casa? Que es el interior, ¿verdad? Porque a veces la puerta de afuera está que no le ponemos atención, que no le ponemos cuidado a cómo esté la casa por fuera, pero en realidad eso también está relacionado de si tú realmente le das importancia a tu exterior como persona. Fíjate, si tú no eres de las personas que le pone atención a la parte de afuera de tu casa, quiere decir que tal vez tampoco le pongas mucha atención a tu apariencia personal. ¿Ah? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Si tú no eres de las personas que le pone atención a la casa, que está con las ventanas cerradas todo el tiempo, con las cortinas cerradas, que no le abre, es porque tú así te sientes también. Estás triste, estás sombrío, estás sin ganas de abrir tu ser al cambio, a las cosas nuevas, a la luz. Entonces, por eso nosotros tenemos que poner atención a cómo está nuestra casa. Y hay puntos que son súper importantes. Por ejemplo, la puerta principal. La puerta principal, la entrada de nuestra casa, es la entrada también a nuestro ser. ¿Cómo está tu fachada, la fachada de tu casa? ¿Ok? ¿Cómo está la puerta principal? ¿Está pintada? ¿Está limpia? ¿Está ordenada esa parte? ¿Le has puesto flores? ¿Le has puesto algún arreglo? Eso está indicando la importancia que tú también te das de cómo tú luces ante el mundo. ¿Ok? Por eso, lo principal para que tu casa esté sana, empezando por afuera, es si tienes plantitas, si tu jardín, el pasto está cortado, si tienes el pasto por acá, si es que tienes pasto, a los que tienen un departamento, si tienes un tapetito. Fíjense que hubo alguien que me dijo, y me quedé pensando después, que no se deben poner tapetes que digan bienvenidos, que no se deben poner esos letreros que digan bienvenidos. Y yo tenía una de esas maderitas que decía welcome to our home. ¿Por qué?
porque tú no sabes a lo que le estás dando la bienvenida, ¿sí? Porque le puedes estar dando la bienvenida a cosas positivas, pero también a cosas negativas. Entonces yo lo que hice es que con un marcador negro, como tenía letras negras, decía, bienvenidos a nuestro hogar, welcome to our home, y yo le puse abundancia, bienestar, armonía, le puse puras cosas positivas, y dije, por si las dudas, bueno, como ya lo escuché, ya lo acepté, la información, lo último que quiero es crear una realidad. Así es que, bueno, pues entonces quité el tapete y puse el letrerito con bienvenidos y todo lo que le escribí, las cosas lindas. Entonces, esto es para empezar. ¿Qué plantas tienes ahí afuera? Si tienes candilitos, si tienes lo que tengas, asegúrate de que siempre esté limpio, de que siempre esté presentable, ¿ok? Y de que haya un equilibrio. A mí me encanta manejar el equilibrio, que es al entrar a la casa tener dos cosas. Ahora, el exceso que tú le pones de cosas allá afuera de tu casa, también habla, si tú eres una persona que le encanta estar emperifollada, así como yo comprenderé el día de hoy, si te gusta traer muchas pulseras, si te gusta traer varios aretes, si te gusta traer muchas cosas, fíjate que tiene que ver también cómo tú le pones atención a tus accesorios como mujer, o hasta el hombre en sus departamentos o en sus casas también. Entonces, empieza a observar, porque todo esto que yo te estoy diciendo, yo creo que te va a hacer sentido. Ahora, los pasillos en las casas, ¿ok? Los pasillos de tu casa son justamente esos lugares por donde fluye la energía. Cómo la energía se va dirigiendo de una habitación a otra. Por eso es vital que en los pasillos de tu casa evites tener el exceso de cosas. Hay gente que tiene cajas, que tiene libros, que tiene un montón de cosas ahí apiladas en los pasillos. Por favor, empieza a moverlo. Empieza a moverlo porque esto va a bloquear el flujo de energía y va a hacer que tu casa se enferme, ¿ok? Entonces, uno de los puntos principales, si ya tu casa está con una energía negativa, si está enfermita, hay que empezar a mover las cosas de los pasillos, ¿ok? Empieza a ordenarlo, busca espacios especiales, pero muévelo de los pasillos. Ahora, exceso de muebles. Esto lo dice cualquiera de las corrientes energéticas como el Feng Shui, como el Vastu, nos dicen que debemos de evitar el exceso de cosas. ¿Por qué? Porque esto bloquea igualmente el flujo de la energía. Entonces, hay una cosa que no le ponemos atención, fíjense, y esto es muy importante, y es los sonidos, el ruido en nuestra casa. A la gente que le gusta ver la televisión con el sonido muy alto, el ruido es un contaminante y esto contamina la energía de tu casa y la enferma. ¿Qué tal eso? Ahora, si tú eres de los que escuchas cosas negativas o que escuchas esas canciones que tienen una frecuencia baja y les escuchas en tu casa a todo volumen, estás enfermando tu casa. ¿Qué podemos hacer? El sonido nos puede ayudar y es una de las cosas más maravillosas para sanar la energía de nuestro hogar. Yo siempre recomiendo los sonidos binaurales. Tú te vas a YouTube y buscas sonidos binaurales, va a haber un montón gratuitos que puedes utilizar para cambiar la frecuencia de tu casa, la frecuencia de tu cuerpo, la frecuencia en la que estás vibrando. Toma recurso de todas estas cosas maravillosas. Ahora, hay también el sonido de una campana. Cuando las casas están súper enfermitas, súper cargadas de energía negativa, tú agarras una campana y te vas de la parte baja en el piso, en las esquinas, empiezas a tocar la campana y dejas que el sonido suba. Y esto va a cambiar por completo la vibración. Lo vas haciendo de esquina en esquina y empiezas de abajo hacia arriba. También puedes comprar las tinchas, que son esos platitos de metal tibetanos que traen un cordoncito y cuando tú los suenas es como una campanita que tiene una vibración maravillosa y que es excelente para limpiar.
la energía del hogar. Las tinchas, el gong, los cuencos, bueno, de verdad que son fantásticos. Ahora, otra cosa que también enferma tu casa es el desorden y la suciedad, o cuando hay cosas rotas, o cuando hay cosas que están ahí que ya ni les has puesto atención y que nada más están estorbando. Empieza a sacar todo lo que ya no uses, todas las cosas que están dañadas, los muebles viejos. Si se pueden arreglar, dale su pintadita, su arregladita, pero ten mucha atención, mucho cuidado, pon mucha atención a todas estas cosas de los muebles, que los muebles estén en buen estado, que si ya se le rompió una pata y ahí lo tengo, ve, ponle el resistol o pégalo o arréglalo, pero no lo dejes que esté con la pata rota. Todo eso, todas estas cosas enferman nuestra casa. Así es que nada de muebles viejos, nada de exceso de muebles, nada de cosas rotas. Bueno, pueden ser viejos, pero en buen estado, ¿ok? Porque hay unas antigüedades preciosas, hay unos muebles antiguos que son una maravilla, ¿verdad? No porque sean viejos quiere decir que sean malos o que no sirvan. Me refiero a las cosas que ya no sirven o que están ya en un estado deplorable. Ahora, en los baños o en las llaves de tu fregadero, tu cocina, si tienes goteras, esta es otra cosa que enferma la casa. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en los baños se va toda la energía de nosotros también. Cuando nos lavamos las manos, ahí estamos dejando toda la energía. Cuando nos bañamos, cuando vamos al baño, también, cuando lavamos los trastes, todo esto es donde se va la energía. Entonces, si se estanca el agua o tienes goteras, tu casa está enferma. Hay que limpiarla, hay que arreglar esos detalles, ¿ok? Esas son cosas que por ningún motivo tú puedes dejar pasar. Cuando tengas agua estancada en los lavabos, llámale al plomero inmediatamente o ponle ese drano que es de agua, no sé si así se llame, pero con agua muy caliente para que pueda fluir el agua. Esto también habla del flujo de energía dentro de tu hogar. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya te expliqué lo de los sonidos. Ahora, tú puedes limpiar la energía de tu casa con salvia blanca, puedes utilizar sahumerios, puedes utilizar también poner a hervir canela. Los aromas son muy lindos. Las plantas, déjame decirte que son maravillosas para que tu casa esté sana. ¿Por qué? Porque las plantas absorben la energía. Hay plantas especiales que podemos tener en nuestra casa que, mira, transforman la energía en un momento. Las flores también. Trata de tener flores dentro de tu casa porque esto va a ayudar a que cualquier energía negativa que esté en el ambiente la pueda absorber. Ahora, yo siempre recomiendo que tú observes cómo te sientes tú dentro de tu casa, ¿ok? Si tú te sientes tranquila dentro de tu casa, si tú tienes deseos de llegar a tu casa, que estás en el trabajo y dices, ya quiero llegar a mi casa, quiere decir que tu casa tiene una buena energía. Pero si de verdad que dices, ay, no quiero ni llegar porque no sé, como que la siento raro, como que siempre hay problemas con mi pareja y no quiero ni llegar a mi casa, déjame decirte que tienes que hacer trabajo interno. Cómo tú te sientas en la casa también nos habla del trabajo que tú tienes que hacer. Déjenme decirles algo que cuando yo empecé a trabajar en esto de la casa, ¿ok? Nosotros, mi querido compañero de camino y mi esposo amado y yo, que le doy las gracias, que ya vi que me puso un mensajito, nosotros compramos una casa que ya estaba con algunos añitos, es de 1996. Entonces, mi esposo, siendo arquitecto, siempre me dijo que él jamás iba a vivir en una casa que no hubiera sido diseñada y construida por él. Pero cuando nosotros recién vinimos a Texas, andábamos así como que perdiendo el tiempo durante la pandemia, buscando cosas que hacer. Vinimos a una subdivisión donde yo tuve recuerdos muy lindos de mi infancia porque aquí vivió mi abuelo. Entonces, fuimos a ver la subdivisión. Bueno, es una pequeña ciudad más que una subdivisión. Empezó como una subdivisión y con el paso del tiempo se convirtió en una ciudad.
Entonces vimos una casa y yo le dije, oye, vamos a hablar a ver eso de la casa, hombre. ¿Tú has visto cómo se hace, cómo son los realtors aquí, el hecho de ir a ver los agentes de bienes raíces y todo? Porque mi esposo, aunque ya había vivido un año aquí, hace muchos años, pues no conocía bien el proceso, ¿no? Entonces, bueno, le llamamos y venimos a ver la casa. Y cuando estábamos dentro de la casa, pues la casa está junto al agua, mi esposo al ver las vistas que tenía por las ventanas dijo, yo en esta casa sí viviría. Y a mí me llamó mucho la atención porque era una casa que por dentro no tenía una buena energía. ¿Por qué? Porque tenía un montón de cosas. La casa era de unos viejitos. Entonces tenían como muchas antigüedades, muchas cosas, pero bastantes, como coleccionaban que cucharitas, que tacitas, pero un montón de cosas. Tenían cosas para aventar para arriba. Yo nada más de ver eso, ya, y la casa olía. Yo no sé si ustedes han entrado a esos lugares donde hay, a esas tiendas de antigüedades, que entras y que huele como a neftalina. Así olía la casa, tenía un aroma muy peculiar. Entonces, pero a mí me llamó mucho la atención que a mi esposo me dijo que él sí viviría en esa casa, siendo que él me había dicho que para nada, tenía que diseñarla y construirla él. Entonces, cuando yo vi el potencial de la casa, pues a mí me llamó la atención, pero la casa estaba enferma. Ahora, yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué. Resulta que ya después de que empezamos a hacer los trámites y desde ese día que empezamos a hacer los trámites, a los 27 días nos estaban entregando la llave de la casa. Pero en el proceso nos enteramos que era una pareja de viejitos y el señor falleció. Y dicen, o me dijeron, que la señora se había suicidado y que la señora se había caído con su auto a un canal y se había ahogado. Pero decían que se había suicidado. Ya después yo supe que no fue así, que la señora tomaba medicamento y con el medicamento perdió el conocimiento y se fue al canal y murió. Pero entonces, cuando ya me dicen la historia, todo me empezó a hacer sentido. ¿Por qué? Porque en las casas, cuando tú vives en una casa que ha estado habitada por otras personas, la energía de las otras personas se queda ahí. Y es muy importante que antes de mudarte, tú puedas sanar la casa, puedas limpiar la energía, puedas elevar su vibración y su frecuencia. Entonces, a mí me decían, oye, ¿no te va a dar miedo que la señora se aparezca? O el espíritu del Señor, y que vayan a estar ahí rondando. Y yo decía, pues la verdad, no. Sé que la casa tiene una frecuencia, pero no es una frecuencia negativa de una persona que falleció o que hubo un asesinato o que hubo una tragedia ahí en la casa. No, simplemente es la energía de las personas que estaba ahí, pues por tantos años que vivieron en la casa, porque esta casa fue construida por el Señor y habitaron aquí hasta que murieron, ¿no? Entonces, lo primero que hice cuando nosotros recibimos la casa, lo primero que hice es esto que te lo quiero compartir, que es que cuando tú llegas a la casa, tú te puedes convertir en un conducto, más bien somos un conducto energético por el cual, si nosotros estamos en conexión con la energía divina, la energía del poder creador, por nosotros, por nuestro chakra coronario, empieza a fluir la energía divina y nosotros a través de nuestras manos, de nuestros chakras en las palmas de las manos, podemos emanar la energía divina a el hogar. Esto algunas personas lo conocen como Reiki, que se hace también para las casas. Yo digo que también es el conducto por el cual fluye y sale la energía. Entonces, tú conectas tus pies descalzos en la casa, porque vamos a encontrarnos también, a conectarnos con la energía de la madre tierra. En este caso, pues no hay pasto, no hay nada, pero estás con tus pies en el piso y
tus manos están emanando la energía. Entonces tú empiezas a emanar energía de amor, de gratitud, de paz, de armonía, de bienestar, y dejas que la luz blanca, una luz blanca, empiece a emanar. Tú sientes la luz que es como blanca, doraduzca, así dorada, y empieza a salir por tus manos, y entonces dejas que cada espacio de tu casa se vaya llenando. Y esto fue justamente lo que yo hice. Me fui a cada uno de los espacios de la casa y, siendo yo un conducto por el cual la energía divina estaba fluyendo, dejé que la luz llenara el lugar por completo. Por supuesto, traje mis campanitas, mis cuencos, y empecé a tocar los cuencos dentro de la casa. Y esto poco a poco fue elevando la frecuencia. Aparte que nosotros hicimos una renovación total de la casa. Pero, ¿qué pasa? Empezamos a hacer la renovación primero por dentro, pero no dejamos la renovación, no hicimos la renovación exterior. Entonces, yo me sentía que no me gustaba la casa. ¿Por qué? Porque no me gustaba cómo se veía por fuera. Y ahí yo me di cuenta de la importancia que yo le estaba dando también al cómo yo lucía externamente. A mí me gustaba o me gusta ponerle atención también a mi apariencia personal. Y yo sentía que la casa no estaba cuadrando con mi apariencia personal, mi apariencia externa. Entonces empezamos a hacerle una renovación después de un tiempo por fuera, mas sin embargo ni mi esposo ni yo estábamos satisfechos con eso. Y yo me di cuenta que no importaba qué tanto la gente me decía que la casa estaba muy linda, nosotros, ni mi esposo ni yo, estábamos satisfechos con la casa. Y, y todo el mundo venía, ay, qué bonita energía dentro de la casa, ay, qué linda está la casa. Y nosotros, sobre todo yo me veía y yo decía, pero es que yo no la veo linda. Y me di cuenta que el problema no era que la casa no estuviera linda, era cómo yo estaba viendo la casa y cómo yo, para mí nada era suficiente, y era mi deseo de querer todavía, yo en lo personal, ser mejor y hacerlo mejor y convertirme en una mejor persona y ser una persona donde todo estuviera en orden en mi interior, y todo lo estaba reflejando con la casa. Pasa el tiempo y finalmente, después de unos años de vivir en la casa, nosotros ya finalmente hicimos una renovación en el exterior. Y por primera vez, yo, cuando estábamos de viaje y a la gente habíamos dejado la renovación a la mitad porque nos fuimos por casi un mes, estuvimos de tour, de gira. Entonces, cuando regresamos, yo sentía el deseo de regresar a la casa, yo sentía el deseo de venir a la casa. ¿Por qué? Porque yo decía o sentía que ya la casa ya como que empezaba a tener mi personalidad externa. Pero me di cuenta que aun cuando arreglamos la casa por fuera, había ciertas cosas que todavía yo quiero, y todavía que quiero arreglarlas, que quiero cambiarlas. Y eso está muy ligado a cómo yo quiero cambiar. Por ejemplo, que si empiezo con la menopausia y que ya sientes que ya tienes más peso y que quiero que estar en forma de nuevo y que quiero arreglar que mi piel esté así, y eso está relacionado también cómo yo estoy viendo mi casa por fuera. El problema no es cómo la vean los otros o que tantas veces me puedan decir los otros que la casa está preciosa. El problema es cómo yo veo la casa, porque es un reflejo de cómo me veo yo a mí misma. Como por más cambios que yo haga, no, si no estoy bien yo, pues no voy a ver nada lindo, no me voy a sentir yo en paz. Entonces, fíjate cómo te sientes tú con la casa, porque tu casa y cómo tú la veas y cómo tú la percibas es un reflejo de cómo tú te percibes por dentro. Y que a mí me llama mucho la atención esto, porque nosotros, y a mí en lo personal, la casa por dentro a mí me fascina. El problema era con el exterior. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo internamente yo me siento que estoy en paz, que estoy en bienestar, pero en el exterior hay cosas que quiero cambiar, como lo que te estoy diciendo, ¿no? O que les pongo mucha atención, o que quiero que se vean bien, como que quiero tener los dientes blancos, como que quiero tener la piel limpia. Y eso es el reflejo también exactamente de cómo yo quiero la casa por fuera. Entonces,
Estas cosas yo te las hablo con toda la humildad y abriéndote mi corazón, porque en realidad nosotros no nos damos cuenta que todo está interconectado, que nuestra casa también tiene que ver en cómo tú estás por dentro o cómo tú estás también por fuera. Cómo te sientes, cómo sientes tu exterior, cómo sientes tu vibra, cómo sientes la puerta. Si ahí te gusta tener las ventanas abiertas, quiere decir que tienes también la apertura hacia la vida, hacia las cosas, hacia cómo tú estás abierto a recibir las formas de pensar de otros, cómo estás abierto a recibir las bendiciones, la luz divina. Todo esto tiene que ver, ¿ok? Si tú le pones atención a estos pequeños detalles, te vas a dar cuenta que hace mucho sentido. Así es que empieza a sonar tus campanitas, empieza a quemar tus inciensos o prender tus velas, tu aromaterapia, empieza a poner los sonidos binaurales maravillosos que son de verdad fantásticos. A mí me encanta en YouTube, tú le pones Om chanting o mantra Om y te va a salir un monje que está vestido con un hábito rojo y tiene una pared así como oscura acá atrás negra y ese Om tiene una frecuencia muy especial que cuando tú sientes que tu casa está así como que con una vibración media rara, simplemente déjalo tocando por unas 2 horas, te puedes ir, puedes dejar ahí puesto el Om y cuando regreses vas a ver que vas a sentir la energía de la casa diferente. ¿Por qué? Porque estas frecuencias son maravillosas para cambiar la energía, para elevar la energía y para sanar. Ahora, hay casas y hay locales, no sé si te has dado cuenta que hay algunos locales donde hubo un negocio y se va ese negocio y al rato empieza otro y no les va bien y al rato empieza otro y no les va bien y así no importa cuántos negocios se pongan, todos quiebran. También hay casas que llega a vivir unas personas y esto me lo contaba la gente de bienes raíces que es amiga de nosotros y que la aprecio mucho, mi querida Christine. Christine tuvo a bien rentarle la casa a unos amigos de nosotros. Les consiguió una casa a unos amigos que habían venido aquí a vivir. Y resulta que estando en la casa ellos, me dice Cristina, ay, ¿sabes que esta casa ha venido a vivir mucha gente y se van? Algo les pasa y se van. Pues me van a creer que nuestros amigos tuvieron una situación que de pronto los llevó a que tuvieran que empacar las maletas y se fueron teniendo como un mes en la casa nada más. ¿Por qué? Porque estos lugares tienen ciertas frecuencias, cierta energía, que no importa cuánto los limpies, no importa qué tanto hagas, no los van a cambiar. Por eso, cuando hay un local que ya ha tenido varios negocios, por favor, evita meterte. Cuando hay una casa que ya ha tenido varios dueños o que ha sucedido alguna tragedia grande, sácale la vuelta o se tira por completo el local o haces una renovación donde tires paredes, donde hagas cambios radicales para que puedas cambiar la energía del sitio, ¿ok? Porque si no, hay casas que tienen una energía que no es ya, es muy difícil de sanar. Es muy difícil de sanar. No es imposible, pero es muy difícil. Y si no te quieres meter en una situación donde tengas que estar haciendo y deshaciendo para que puedas elevar la vibración y sanar la casa, mejor ni te metas. Ahora, cada quien tenemos nuestras creencias. Yo, por ejemplo, no viviría en una casa que numerológicamente sea un número 4, pero hay gente que no le importa, pero yo jamás viviría en una casa número 4. ¿Por qué? Porque para mí el número 4 está asociado con algunas cosas con las cuales pues yo no tengo esa resonancia y no porque sea malo, sino que para mí no tiene esa resonancia. Entonces hay situaciones que nosotros tenemos que ser cuidadosos para que podamos sentir esa conexión con el lugar o crearlo. ¿Ok? Así es que bueno, ya te dejo aquí algunos detallitos que puedes poner en práctica para que tú puedas sanar la energía de tu hogar, para que tu hogar se mantenga súper saludable. Acuérdate también el agua de las fuentes. O si tienes una fuente, tienes que fijarte dónde la tienes ubicada y tienes que asegurarte que le limpies el agua constantemente, ¿ok?
Si te gustan los cuarzos, los cristales y los tienes a la entrada de la casa, maravilloso, pero hay que limpiarlos también. ¿Por qué? Porque estos absorben toda la energía y si no los limpias también se empieza a quedar dentro de la casa, ya no funcionan. Entonces, todas las cosas que tengas para cambiar la energía de tu hogar, hay que purificarlas, hay que cambiarlas, hay que mover los muebles también de vez en cuando. ¿Por qué? Porque esto mueve la energía que está estancada. Hay que sacar los trastes que ya no sirven de la cocina. ¿Puedo saber qué número es de mi casa? Claro que sí. Nada más dime qué número es. Nada más, ¿cuál es el número de tu casa? Si quieres, mándamelo por privado para que no esté aquí el número de tu casa expuesto. Mándamelo por privado y con gusto le hago la numerología a tu casa. Así es que todas las cosas de trastes viejos, ya sartenes que ya están, que ya ni sirven, sácalos. Limpia tu alacena, toda la comida vieja, tu refrigerador, sácalo, todo eso enferma. Tu closet, toda esa ropa que está ahí acumulada que ni sirve, sácalo, todo eso enferma tu casa, enferma la energía de tu hogar. Papeles, hay quienes acumulan papeles. Mi mamá que es que le encanta estudiar porque mi mamá se dedica a la investigación, tiene papeles y papeles y yo le digo, mamá, a ver, tienes que deshacerte de todos esos papeles que no sirven. A ver, déjame ver, Noema, es 140, es un número 5, igual que en nuestra casa, es un número 5. Es la casa donde vas a tener retos, donde vas a tener crecimiento, donde vas a tener ese impulso de que no importa lo que digan los demás, tú vas a ir hacia adelante y vas a hacer lo que conecte contigo. El 5 es un número de rebeldía, pero de una rebeldía positiva. Así es que en esa casa tú puedes tener mucha fuerza para ir hacia adelante y para hacer cosas que tal vez otras personas digan, ay, qué locura, pero que tú lo haces porque lo haces. Así es que me encanta, tienes un buen número en tu casa. Bueno, entonces, acuérdense, hay que poner atención a todo esto para que nuestra casa esté con buena vibra y esté muy saludable. Y empieza a analizar. Hoy, ya que tengas un instante allá a solas, empieza a ver cómo sientes tu casa, qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Y eso te va a decir también o te va a traer respuestas de cómo estás en conexión contigo mismo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te da satisfacción? ¿Qué no? Observa, la casa habla de ti. Tu casa y cómo te sientes en ella habla de cómo te sientes tú contigo mismo. Bueno, pues yo me despido. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles voy a traerte un tema así medio sensible, pero que lo estamos viendo en nuestra comunidad, lo estamos viendo muchísimo. Nuestra comunidad está ahorita con mucho temor por todo lo que está pasando. No estoy, a ver, Alicia, permíteme, la tuya es un 6-6, es un 2, es un número 3. Uy, fantástico, es una casa donde tú te puedes expresar, donde tú sientes que es una expresión de ti misma, donde tú puedes ser tú y eso es maravilloso. Me encanta el número de tu casa. El número 3 también es el número de la Trinidad, es el número de mente, cuerpo, espíritu. Entonces ahí vas a tener una alta conexión con lo divino, vas a sentir a tus ángeles, a tus seres de luz, fantástico. Me encanta, Alicia. Bueno, aquí puedo seguir si la gente me pone los números de sus casas, pero me tengo que ir. Nos vemos el próximo miércoles. Si me lo escriben, si tú me estás viendo y quieres saber cómo es el número de tu casa y qué puede pasar, bueno, escríbelo ahí y en cuanto tenga oportunidad, con gusto te respondo en los comentarios. Yo me despido, nos vemos el próximo miércoles. Te decía que pues vamos a tocar un tema muy interesante, porque nuestra comunidad está pasando momentos de mucho miedo, sobre todo nuestra comunidad de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a hablar de algunas cosas que de pronto pueden ser un poco así complicadas y difíciles. Nos vemos el próximo miércoles. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Namaste. Y decimos, chao, chao.